Bienvenidos a nuestro curso de cálculo diferencial. El día de hoy trabajaremos con el primer tema de la unidad 1, que son desigualdades. En el video anterior se les explicó el contenido general de nuestro curso y el objetivo del mismo. Ese video lo pueden consultar el momento en que ustedes lo necesiten para ver los temas que ya hemos visto y qué temas siguen, con la finalidad de que pues revisen el contenido, revisen los temas antes de nuestra clase. Vamos a trabajar entonces con desigualdades y antes de empezar a multiplicar, dividir y restar, pues es importante entender qué significa o qué utilidad tiene la solución de desigualdades. Cuando hablamos de este tema, nos llevamos a imaginar, vamos a imaginar que estamos comparando dos elementos que no son iguales. Por lo tanto, la siguiente pregunta sería ¿cuál es mayor? ¿Cuál es menor? Y una vez haciéndonos esa pregunta, tenemos que entender ciertas reglas para llegar a la solución de esa expresión algebraica, en la cual no solamente un número va a satisfacer la condición de si es mayor o menor que cierta cantidad, sino que posiblemente, bueno, más bien siempre va a haber más de un número que satisfaga esa condición. Y cuando hablamos de un conjunto de números que satisfacen esa condición, entonces caemos en el concepto de intervalo. Así que sería nuestro primer concepto a trabajar antes de empezar con la solución de nuestros ejercicios. El intervalo es un subconjunto de la recta que contiene por lo menos dos números, uno de inicio, uno de fin y todos los elementos que están entre estos dos números. Se clasifican en intervalos finitos e intervalos infinitos, y los intervalos finitos pueden ser tanto abiertos como cerrados o semiabiertos. En la simbología gráfica, para representar estos conjuntos, estos intervalos abiertos, por lo general se puede utilizar un paréntesis en el inicio del intervalo y fin del intervalo, y cerrados con corchetes. ¿Sí? Los semiabiertos o mixtos, que en algunas partes también se conoce como mixtos, puede ser que el inicio sea paréntesis y el fin corchete, o al revés, primero corchete y luego paréntesis. Aquí en nuestra imagen de esta diapositiva, aquí tenemos un circulito cerrado. Ese también es otra simbología que representa un extremo cerrado. Y en el 1 tenemos un círculo vacío por dentro, y eso se representa un extremo abierto. Entonces, los intervalos infinitos son aquellos que solamente se conoce un extremo y que se desplazan hacia la derecha o hacia la izquierda, pero llegan hasta infinito o menos infinito, es decir, solamente se conoce un extremo. Por lo tanto, estos dos clasificaciones, los conjuntos o los intervalos deberán de tener un símbolo de infinito en uno de los extremos. Abiertos entonces es cuando tienen paréntesis, y cerrados es cuando tienen corchetes. Obviamente el corchete debe ser nada más en el extremo del valor conocido, no se pone corchete en un símbolo de infinito. Entonces vamos a ver cómo se podría representar estos intervalos. Como les comentaba, un intervalo finito puede ser de este tipo, A y B. Vamos a pensar que A y B son números reales. A es menor que B, están dentro de nuestra recta numérica de los números reales. Y tenemos, en el primer ejemplo, sería un infinito, un conjunto finito.
finito abierto, porque tenemos nuestros paréntesis aquí. Si tenemos ubicada a A y a B en nuestra recta numérica, gráficamente se puede representar de esta manera, con paréntesis. En el siguiente tenemos un corchete, un intervalo en corchetes. Es como conocemos A y B, es decir, son números reales, es un intervalo finito cerrado y se puede representar por medio de corchetes. Los dos que siguen son ejemplos de finito semiabierto. Es decir, conocemos el inicio, conocemos el final, pero uno de los extremos tiene, sí se toma el valor y en el otro no. Esa es una de las dudas que tienen los alumnos, maestra, ¿cuándo es abierto y cuándo es cerrado? Abierto es cuando te acercas o te aproximas muchísimo, por ejemplo, en el primer ejemplo, en el abierto, te aproximas mucho a A y te aproximas mucho a B por dentro del intervalo, pero no llegas a evaluar o no llegas a tomar nunca ni a A ni a B. Es decir, te aproximas lo más que puedas a ellos, pero no los usas para tu solución. Y en el cerrado sí, es decir, además de acercarte a A y B lo que más puedas, también forman parte de la solución, es decir, los puedes tomar como parte de tu solución, ¿ok? Eso es su diferencia en cuestión de significado. Y bueno, en notación gráfica, pues podríamos saber que la diferencia entre abierto y cerrado, en este caso estamos manejando paréntesis y corchetes, pero también puedes manejar circulito abierto o circulito cerrado, ¿ok? Bueno, continuamos. Entonces, gráficamente un finito semiabierto como está este ejemplo, tenemos un corchete del lado izquierdo y un paréntesis del lado derecho. También otro ejemplo de finito semiabierto, pero ahora estamos empezando con un extremo abierto a la izquierda y un extremo cerrado a la derecha. ¿Okay? Significa en este último ejemplo que A no es parte de tu solución, pero sí te vas a aproximar lo más que puedas a este valor, y B sí es parte de tu solución. ¿Sí? Okay. En la clasificación de los infinitos, observen la diferencia de los intervalos. Todos los de arriba sabíamos dónde iniciaba, todos inician en A, y dónde terminan, es decir, todos terminan en B. Sin embargo, en los finitos, si inician en A, pues van a terminar en infinito, y infinito no es un valor que tú puedas entender hasta dónde llega, sino es una expresión de que algo continúa creciendo infinitamente hacia ese lado. En este lado sería, como la expresión te dice, x mayor que a, significa que son todos aquellos números que sean mayores que el valor de a y siguen infinitamente hacia ese extremo, ¿ok? Entonces, desde que ves un infinito en un intervalo, eso se conoce como infinito abierto. Representación gráfica, vamos a ver. Pues fíjense bien, otra confusión que tienen los alumnos es, maestra, pues ¿para dónde oriento el paréntesis? O sea, sé dónde está A, puedo ubicar, por ejemplo, si A vale 2, yo puedo ubicar en mi gráfica el 2, pero ¿y luego cómo represento el intervalo que estoy analizando? Pues aquí el paréntesis se orienta hacia donde siguen los valores que son parte de la solución, es decir, hacia donde crece el intervalo, es decir, a la derecha de A, así que a la derecha de A todos, por eso la orientación del paréntesis hacia la derecha, ¿ok? En el otro ejemplo dice que x tal que x es mayor o igual que A, en este caso A sí es parte de la solución, así que se representa casi igual, excepto que ahora no vamos a utilizar paréntesis, sino vamos a utilizar un corchete, que a eso le dice a cualquier persona del mundo que sabe de matemáticas que A sí es parte de la solución. ¿Okay? Ahora, infinito abierto, pero ahora viene desde menos infinito hasta infinito. ¿Por qué? Porque te dice la descripción del conjunto x tal que x es menor que b, o sea, de b hacia atrás todos, sin llegar a b. ¿Ok? La notación de este conjunto, ese intervalo, viene desde menos infinito hasta b. Siempre se acostumbra que el valor más pequeño vaya del lado izquierdo y el valor más grande vaya del lado derecho. Eso siempre, ¿sí? Por favor, no le vaya a poner b, menos infinito, ¿no?
o sea, menos infinito, coma b. Y bueno, otra observación que ya les había comentado, que de un extremo del infinito no se debe poner un corchete, es un paréntesis. Entonces, ¿cómo se representa gráficamente esto? Pues ubicamos el valor de b en nuestra recta numérica. Imagínense que sea un 20, un -2, un 0. Y atrás de ese número, todos van a satisfacer la condición inicial por la descripción del conjunto. Lo más importante es la descripción del conjunto, ¿sí? A partir de ahí, tú ya sabes cuál va a ser tu intervalo y cuál va a ser tu gráfica, ¿ok? Aquí tenemos nuestro paréntesis orientado hacia la izquierda, porque hacia la izquierda son todos los que van a satisfacer la condición. Dice x menores que b, no dice mayores que b. ¿Ok? Entonces, seguimos con el otro ejemplo. Aquí tenemos la descripción del conjunto, te dice que es menor o igual que b. Por lo tanto, b también es parte de la solución y se representa por medio de un corchete en nuestro conjunto, en nuestro intervalo, pero también de forma gráfica. ¿Okay? Finalmente podríamos tener otra descripción del conjunto. Dice x tal que x pertenece a los números reales, es decir, todos los números reales de la recta numérica van a satisfacer la condición de este conjunto solución, ¿no? Y entonces, pues nuestro conjunto viene desde menos infinito hasta infinito, es decir, todos. Y esto se clasifica como infinito abierto, porque obviamente no tenemos infinito no es un punto que podamos definir como único, sino es una expresión de que continúa creciendo, decreciendo infinitamente. Por eso es abierto. Pero es cerrado también porque no importa si no conoces cuáles son los extremos. Todos los números de los números reales van a ser parte de la solución, ¿sí? Y en ese caso pues se colorea toda nuestra recta numérica, ¿sí? Bueno, eso es cuestión de clasificación. Hasta ahorita todavía no hemos trabajado con procedimientos. Esto es nada más para entender ciertos conceptos que nos van a servir para poder terminar un ejercicio, poder expresar cuál es la solución de nuestro ejercicio. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con algunas reglas de desigualdad. Desigualdad es la expresión de dos cantidades tales que una es menor o mayor que otra. Y de la definición de desigualdad, lo mismo que de la escala de los números algebraicos, se deducen algunas cosas, como todo número positivo es mayor que 0. Ubicándonos en la recta numérica, el 0 lo centramos en nuestra recta y en este ejemplo dice que 5 es mayor que 0. Ubicamos el 0, por lo tanto el 5 deberá estar siempre a la derecha, ¿sí? Entonces hay que ubicarnos en nuestro espacio, nuestra recta numérica. Todo número que está a la derecha es mayor que el que está a la izquierda. El otro ejemplo dice todo número negativo es menor que 0, entonces menos 2 deberá ser menor que 0. ¿Okay? Y ubicamos al 0, por lo tanto el menos 2 deberá estar a la izquierda. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito con la simbología de una desigualdad. Aquí tenemos en la esquina superior de esta pantalla, dice el símbolo que está en azul es mayor que. Este símbolo así se lee y del lado izquierdo vas a ver una abertura y del lado derecho va a terminar en un vértice. El símbolo que está en rojo se lee menor que, de manera que del lado izquierdo está el vértice y del lado derecho deberá haber una abertura. ¿Okay? Este no es el único símbolo, también vamos a ver el mayor o igual que la diferencia es que aquí tiene una línea abajo del símbolo, y el menor o igual que también tiene una línea abajo del símbolo. Aquí no lo incluimos, pero ahorita lo vamos a explicar. Las propiedades de las desigualdades.
eh, se resuelven algebraicamente muy parecido a una ecuación con una incógnita. Se va despejando nuestros elementos hasta tener un resultado, ¿ok? Sin embargo, hay ciertas consideraciones que hay que hacer. Una es que en ciertos casos el sentido de la desigualdad va a cambiar. Me voy a ir primero con las que no cambian. Si se añade o se resta un mismo número a cada miembro, resulta que pues no pasa nada, tu procedimiento va a continuar como siempre. Si se multiplican sus dos miembros, tanto el de la izquierda como el de la derecha, por un mismo factor positivo o si se divide entre un mismo divisor positivo, tampoco pasa nada, el procedimiento se continúa igual. Si los dos miembros de una desigualdad son positivos y se elevan a la misma potencia, tampoco pasa nada, ¿ok? Si los dos miembros de una desigualdad son negativos y se elevan a una potencia de grado impar, ojo, impar, tampoco pasa nada, ¿ok? Sin embargo, hay ciertos procesos en la solución de una desigualdad que en ese momento tenemos que cambiar el sentido de la desigualdad. Ahorita voy a explicar en un pizarrón por qué se tiene que hacer esto. Primero, si se multiplican sus dos miembros por un mismo factor negativo o si se dividen entre un mismo divisor también negativo. Me voy a pasar a otra aplicación. A ver. Sí. Ok. Me voy a la aplicación aquí. Entonces, en este pizarrón voy a explicar un poquito más. Habíamos comentado que nuestros símbolos era mayor que menor que y bueno, vamos a poner mayor o igual que el cómo lo vas a leer es como tu vista recorra el símbolo, ¿sí? Si tu vista viene de izquierda a derecha y si tu vista topa primero con una abertura, se lee mayor. Si se topa primero con un pico, un vértice, se lee menor. Si tiene una línea abajo del símbolo, en este caso sería menor, ¿ok? Como en este caso, si topa primero con un pico, pues se lee menor, ¿ok? Vamos a copiar aquí porque tardo mucho escribiendo. Espero que entiendan que esto es menor, ¿verdad? Ahí está, menor o igual que. Entonces, cuando está la simbología por sí sola y la lees, así esa es la regla. Así como lo lees, como está escrita, así lo vas a leer. Sin embargo, si tienes alguna expresión matemática donde ya tengas elementos, siempre va a haber una comparación de un lado y de otro lado. Por ejemplo, vamos a tomar este. Eh, 4 y de este lado un 2, ¿no? Es cierto, ¿no?
4 es mayor que 2, ¿sí? Pero así lo leemos del lado de izquierda a derecha. 4 mayor que 2. Pero ¿qué pasa si aquí escribo un 2 y aquí escribo un 4? Son los mismos números, nada más que están escritos de manera diferente. Ahora, si yo escribo el mismo símbolo así, está mal, ¿sí? Porque la abertura debe ir a donde está el número mayor. Así que hay que borrarlo. Y vamos a escribir cómo va, ¿no? Todo el mundo sabe eso. Sin embargo, lo que quiero hacer énfasis es en la lectura. Si tenemos el mismo sentido de lectura, es decir, de izquierda a derecha, vamos a leer 2 es menor que 4. ¿Sí? No hemos cambiado el significado, es el mismo significado, pero la lectura es diferente, ¿ok? Ahora, si yo borro esto de aquí y lo leo ahora en sentido contrario, ¿que se puede? Pues sí, claro que se puede. Ahora sí que espero que quede mejor explicado, que la lectura de derecha a izquierda es 2 es menor que 4. Sin embargo, el símbolo no lo he cambiado de orientación. Sigue siendo el símbolo que normalmente conocemos como mayor que, pero no lo puedo leer mayor que si estoy leyendo de derecha a izquierda, es decir, 2 es menor que 4, ¿sí? Recuerden, 2 es menor que 4, pero si empiezo primero por el 4, digo 4 es mayor que 2, ¿sí? Es el mismo símbolo, los mismos elementos, pero dependiendo de en qué sentido lo estés leyendo, lo tienes que leer diferente. Espero que me haya podido explicar. Bueno, entonces, la regla que estábamos mencionando hace rato. Entonces, dijimos que si multiplicábamos y dividíamos por un número negativo, entonces se tenía que invertir el sentido de la desigualdad. Vamos a trabajar todavía con estos mismos números. Quedamos claros de que 4 es mayor que 2, ¿verdad? Pero si por alguna razón en el proceso yo estoy multiplicando por un menos 2, ¿sí? Lo que haga del lado izquierdo lo voy a hacer del lado derecho, ¿sí? Eso no lo puedo cambiar. Si multiplico el menos 2 por el 4 me va a dar menos 8, ¿sale? Y el 2 por el menos 2 me va a dar menos 4. ¿Ok? Ahora, entre menos 8 y menos 4, ¿quién es mayor? Pues menos 4, ¿no? Entonces aquí se tiene que invertir el sentido de la desigualdad. ¿Se fijan qué es lo que pasó de un paso a otro paso? Si yo no lo hubiera cambiado, si mantengo el mismo sentido de la desigualdad, entonces estoy echando mentiras. Eso no puede ser. El menos 8 no es mayor que menos 4. Por eso tiene que cambiarse el sentido de la desigualdad. ¿Sí? No es un salto de fe, sino ya estamos comprobando la regla. No es ¿por qué lo cambiaron, muchachos? Pues porque la regla dice no, pues hay que comprobar si la regla aplica, por qué es la regla, para que podamos entender el por qué seguir esas reglas, ¿no? Entonces, quedamos en que aquí se tenía que invertir el sentido, ¿sí? Ahora, si antes la abertura era del lado izquierdo, ahora la abertura va a ir del lado derecho, ¿ok? Eso es cuando multiplicamos. Y cuando dividimos, pues es lo mismo. Aplica lo mismo, siempre y cuando sea multiplicación o división por un número negativo. Ok, me voy a ir con la siguiente regla. Por acá estaba, ok. Dice... Vamos a mostrar el escritorio, ya, si no, no lo van a ver, muy bien. La siguiente regla dice... Si los dos miembros de una desigualdad son negativos y se elevan a una potencia de grado par. Ok, me voy a ir ahora con los mismos números.
Bueno, vamos a tomar otros números. Por ejemplo, tenemos un menos 2 y acá un menos 3. ¿Sí? ¿Quién es mayor? Pues es mayor el menos 2. Y si por alguna razón lo estoy elevando al cuadrado, lo tengo que hacer en ambos. Aquí resulta, pues todo se eleva al cuadrado, ¿ok? O sea, no nada más el número, sino el signo también. Entonces aquí resulta un 4 positivo y aquí resulta un 9 positivo. Entonces, ¿quién es mayor? No puedo escribir el mismo sentido de la desigualdad. El mayor ahora es 9, por lo tanto aquí es la razón de por qué se tiene que invertir el sentido de la desigualdad. Obviamente nuestros ejercicios no van a ser sencillos como es. Nuestros ejercicios tienen variables, variables posicionadas en diferentes términos, por lo tanto no va a ser tan sencillo ver quién es mayor y quién es menor. Por eso tenemos que seguir esas reglas. Cuando multiplicas o divides por un número negativo o entre un número negativo, tienes que invertir el sentido de la desigualdad. Y también cuando tengas dos números negativos elevados a una potencia par, ¿okay? También lo tienes que hacer. ¿Sale? Me voy a regresar. Todavía no, entonces vamos a mostrar aquí el escritorio. También está otra regla que es cuando aplicas el recíproco. Creo que en uno de los ejercicios que voy a compartir con ustedes aplicamos esa regla, ¿ok? Bueno, aquí aparecen otras reglas de las desigualdades. Son reglas de un juego que vamos a jugar. Entonces, para poder jugar el maravilloso juego de las desigualdades tenemos que entender las reglas, ¿no? Siempre les pongo el ejemplo de que si los invitan a jugar fútbol y no sabes las reglas, pues no vas a poder jugarlo, ¿verdad? Entonces, antes de empezar a multiplicar, dividir y restar, es importante entender y hacer lo necesario para ver si las reglas realmente funcionan. Una vez que hagas eso, como lo que hicimos hace ratito, lo vas a poder entender y no ocupas memorizarte nada, ¿sí? Ahora, la primera regla te dice que si tenemos dos números A y B, entendiéndose estos como números reales, A es menor que B. Si tú sumas cualquier número a ambos extremos, la proporción no se altera. El lado izquierdo sigue estando menor que el lado derecho. Lo mismo pasa con la resta, ¿ok? También si tienes la misma proporción, A es menor que B y por alguna razón se multiplica por un número, pero este deberá ser positivo, ojo, mayor que 0, entonces la proporción se mantiene, ¿ok? En la cuarta regla dice A es menor que B y C es menor que 0, entonces, ojo con esta regla, la proporción se tiene que invertir. Observen que B, si antes B y C era mayor, ahora B por C va a ser menor, ¿ok? No se vayan a confundir aquí. Y la regla 5 dice que si A es mayor que 0, entonces el recíproco de 1 entre A también deberá ser mayor que 0 o positivo, no importa que el número sea menor. Obviamente va a ser una fracción, pero siempre se mantendrá el positivo, ¿ok? En la regla número 6 dice, si A y B son positivos o ambos negativos, entonces si aplicamos el recíproco, es decir, 1 entre A y 1 entre B, entonces la proporción de ambos va a variar. O sea, si antes era menor A que B, ahora el recíproco va a ser mayor 1 entre A que 1 entre B. No me crean, no crean las reglas por sí solas, denle numeritos y jueguen con ellos para que vean que sí se cumple esa regla, ¿ok? Aquí les dejo algunos videos de ejercicios. Esos videos están en YouTube, los pueden revisar. De hecho, los tienen que revisar para empezar a trabajar, a solucionar ejercicios de desigualdades que, como les digo, son muy similares a ecuaciones de desigualdad, ecuaciones, perdón. Sin embargo, hay esas dos reglas que acabamos de ver donde el sentido de la desigualdad tiene que cambiar, ¿sí? Si antes iba hacia la derecha, ahora va hacia la izquierda. Tenemos ejercicios de desigualdades lineales dobles y desigualdades lineales cuadráticas, ¿ok?
Una vez que ustedes vean estos ejercicios, es importante que primero los vean, tómense su tiempo, no tiene que ser todos en misma hora, pero sí véanlos, revísenlos, practíquenlos y después regresen a este video para este ejercicio de aplicación que voy a trabajar aquí, ya que este ejercicio de aplicación pues ya, para finalizar nuestro tema. Este video fue introductorio, después siguen los videos donde solucionamos este tipo de ejercicios y luego al final con ejercicios de aplicación. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí los dejo para que asimilen el conocimiento y les doy tiempo para que trabajen estos 3 videos que aquí les dejo. ¿Ok? Seguimos más adelante con el ejercicio de aplicación en otro video.